Our series on David. Vamos a seguir con nuestra serie del verano del hombre David. Look at your neighbor and say the name David. Mira a su vecino para declarar el nombre David. Man, we are 6 weeks into the story of David, Y esta ya es la sexta semana de la historia de David. and we finally come to the moment that David is crowned king. Y por fin llegamos al momento cuando es coronado como rey. It's taken us 6 weeks to get here. Nos costó 6 semanas para llegar a este momento. We finished 1 Samuel, Terminamos con Primera de Samuel. and today we start 2 Samuel. Y hoy comenzamos con el libro Segundo Samuel. So go ahead and open up your Bibles to 2 Samuel chapter 1. Entonces abren sus Biblias, por favor, en Segundo Samuel, capítulo 1. We're going to review the first 5 chapters of 2 Samuel. Hoy nos toca repasar los primeros 5 capítulos. It sounds like a lot of text, Parece mucho texto, but we're going to hit some of the highlights along the pero way. vamos a ver los puntos sobresalientes. And I want us to look at these first 5 chapters of 2 Samuel Y quiero que miremos estos primeros 5 capítulos de Segundo Samuel and ask these 2 questions. para hacernos 2 preguntas. What do we see about the life of David ¿Qué veremos en cuanto a la vida de David that continues to allow him to be a man after God's own heart? que permite que él siga siendo conocido como hombre de Dios? And what do we recognize about the life of David that lets us know that maybe he's not the king we're looking for? ¿Y qué hay en la vida de David que nos hace entender que no es el rey que buscamos? So, in the book of 2 Samuel chapter 1, Y entonces en 2 Samuel capítulo 1 it opens with an Amalekite man that's showing up to David's camp with some disturbing news. comienza la historia con un hombre amalecita que viene con noticias que trastornan todo. And here's how it reads, starting in verse 3. En el versículo 3 así dice, David said to him, David le dijo, "Where do you come from?" ¿de dónde viene? And he said to him, "I've escaped from the camp of Israel." Y él dijo, vengo escapado del campamento de Israel. And David said to him, "How did it go? Tell me." Y David le pregunta, ¿cómo fue? Cuénteme. And he answered, "The people fled from battle, and also many of the people have fallen and are dead, and Saul and his son Jonathan are also dead." Pues resulta que nuestro ejército ha huido de la batalla y muchos han caído muertos, contestó el mensajero. Entre los caídos en combate se cuentan Saúl y su hijo David, Jonatán. Now, this is the first time that David is hearing that Saul and Jonathan are dead. Ahora es la primera vez que recibe David esta noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. And so he asked the Amalekite man, "How do you know that?" Entonces le pregunta al hombre, ¿cómo es que sabe de todo esto? And so he says, "Well, I was coming by the battlefield and I saw King Saul. He called out to me." Yo estaba pasando por ahí, por el campamento de batalla, y Saúl me llamó. He said, "Saul was badly wounded and he asked me to kill him before the Philistines had their way with him." Porque Saúl estaba gravemente herido y me pidió que yo lo matara antes que el enemigo llegara para matarlo. Now, there's a conflict here Pero hay un conflicto acá. because this is different than the story we see in 1 Samuel. Porque hay una diferencia en la historia narrada en Primera de Samuel. We think this guy's probably maybe lying, Nos damos cuenta que este amalecita quizás esté mintiendo, because in the account in 1 Samuel, porque en la cuenta de Primera Samuel, Saul asked his armor bearer to kill him. Saúl le pregunta a sus ayudantes que ellos lo mataran. And his armor bearer won't do it, Y su ayudante no lo hará. and so Saul kills himself. Donde la Biblia nos enseña que Saúl se mató. So this story is different. Toda esta historia es diferente. We believe that this man was scavenging among the dead soldiers, Creemos que este hombre, el amalecita, estaba ahí buscando botín entre los caídos. he stumbled upon King Saul,
Y ahí de repente se encuentra con el rey Saúl He senses an opportunity for reward. y se da cuenta quizás haya un gran premio con esta noticia. So he takes the crown and he's thinking maybe David will give me a reward for these news. Y agarra la corona y piensa que si le entrega a David, David me va a dar un gran premio. Now, David doesn't react like this man thinks he should. Pero la reacción de David no es lo que creía o pensaba este hombre. In fact, in verses 14 and 15, La verdad es que en el versículo 14 y 15, David gets upset with him. David está muy molesto con él. How could you raise your hand against God's anointed one? ¿Y cómo es que usted levantó su mano contra el ungido del Señor? And so David commands him to be executed. Entonces Dios manda a sus soldados que lo mate. And here we see the first of three qualities that make David a man after God's own heart. Entonces hoy descubrimos la primera de tres calidades del rey David. First of all, David had a posture of submission. Primero podemos y debemos entender que David tenía una postura de sumisión. Right? David never wanted to come into the throne by taking matters into his own hands. David nunca quiso entrar en el trono de Dios tomando control de todo. He was promised to be king one day, Había recibido la promesa de ser rey algún día, but David's character said, pero el carácter de David decía you never achieve the purpose of God by compromising the commands of God. que uno nunca llega a las promesas de Dios vendiendo su integridad. You see, countless times throughout the life of David, Vemos que en muchas ocasiones en la vida de David he had opportunities to take matters into his own hand. se presentan oportunidades para que él tome las decisiones por su propia cuenta, He could have taken the throne by his own will. por su propia voluntad podría haber tomado el trono de Right? Saúl, Like the story of the cave we saw 2 weeks ago, como la historia que vimos hace 2 semanas de la cueva, where David could have taken Saul's life and taken the throne. donde David tenía la oportunidad de quitar la vida de Saúl y quedarse con el trono. But David said, I will not break the commands of God in order to achieve the purpose of God. Pero él declaró que yo no voy a quebrar los mandamientos de Dios para lograr la voluntad de Dios. David wasn't willing to take a shortcut. David no estaba buscando un corte camino. David wasn't willing to take matters into his own hands. David no quería tomar las decisiones por su propia cuenta. What we see in David's life is he was submitted to the will of Él God. estaba siempre sometido a la voluntad de Dios. Now that's easy to say it, Es fácil declarar, but here's what it means. pero eso es lo que significa. It means I'm also submitted to the timing of God. Quiere decir que también estoy sometido a los tiempos de Dios. Have you ever realized God's timing is different than your timing? ¿Se ha dado cuenta que la voluntad y el tiempo de Dios no es según el cronómetro mío? For David to be submitted to God's way, Para estar sometido a la voluntad de Dios, that means submitted to God's timing, quiere decir sometido también a los tiempos de Dios and that means submitted to God's process. y sometido a los procesos de Dios. And that's not always an easy process. Y muchas veces no es un proceso fácil. And it's not that David is waiting around doing nothing. No es que David está ahí tranquilo haciendo nada. As he's submitted to God, Al estar sometido a Dios, he's active. es activo, He's actively listening to God. está escuchando cada momento. You see, David listens to God before he runs out to act. Siempre David escuchaba a Dios primero antes de salir a hacer. How many of us are busy doing things and then asking God to bless it? ¿Cuántos de nosotros estamos siempre activos haciendo y de Dios bendice lo que yo hice? David listened and then obeyed. David escucha y después obedece. You see, I had a coach one time tell me in ministry,
Tenía un colega que una vez en el ministerio me dijo algo. He said, success in ministry means joining God in what He's doing. Él me dijo, el éxito en nuestro ministerio significa unirnos a Dios en lo que Él está haciendo. He would often ask the question, what is the activity of God? Muchas veces me hacía la pregunta, ¿cuáles son las actividades de Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Listen to what God says, Escucha a la voz de Dios, see what God is doing, mira lo que Dios está haciendo, and then do that. entonces después únese a eventos. We see this incredible example of it in the story of David. Lo vemos en la historia de David. 2 Samuel chapter 2 opens up with this question. Segundo Samuel, capítulo 2, comienza con esa pregunta. It says, after this, David inquired of the Lord, shall I go up into any of the cities of Judah? Pasado algún tiempo, David consultó al Señor, ¿debo ir a alguna de las ciudades de Judá? And the Lord said to him, go up. David said, to what shall I go up? And he said, to Hebron. So David went up there. Sí, debes ir, le respondió el Señor. ¿Y a qué ciudad quieres que vaya? A Hebrón. Así que David fue allá con sus dos esposas, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. So we see David asking God a question Lo vemos a David haciéndole a Dios una pregunta and then obeying what God says. y después obedeciendo lo que Dios le había dicho. It's the picture of David being submitted to the will of God. Es un cuadro de la voluntad de Dios estando sujeta a la voluntad de Dios. How many of us live life backwards? ¿Cuántos de nosotros vivimos la vida en marcha atrás? Instead of asking God first, En vez de primero preguntarle a Dios, we run around and try and fix everything. vamos a la corrida tratando de arreglar todo. We run around doing everything. Corrimos haciendo y haciendo. And then our prayer sounds something like this. Y después nuestras oraciones suenan como, God, I made a mess of things. Can you come and fix it all? Dios, qué lío que creí yo, vení a arreglármela. You see, I want you to write this down in your notes. Quiero que anoten eso en sus apuntes. A person after God's own heart seeks to join God in what He's doing. Una persona conforme al corazón de Dios busca unirse a Dios en lo que Él está haciendo. You see, at the end of the day, your greatest strategy for success is submission. Al final y a cabo de todo, el éxito es la sumisión a Dios. We see that in David's life. Lo vemos en la vida de David. So let me ask the question to you. Entonces les hago una pregunta. How is your attitude of submission to the will of God? ¿Cómo es la actitud de sumisión suya a la voluntad de Dios? What does your submission look like in your dating life? En las salidas con alguien del otro sexo, ¿cómo es la voluntad de Dios comparado a lo que hace? What does the submission of your life look like in the way you handle your business? En cuanto a la sumisión, ¿cómo son sus negocios? What does the submission to God's will look like in your marriage? Sometido a Dios y tu matrimonio, ¿cómo se encuadran? So that's the first picture we see in the life of David, Entonces el primer cuadro que vemos en la vida de David. a man after God's own heart, Un hombre conforme al corazón de Dios was submitted to the will of God. estaba sometido totalmente a la voluntad de Dios. As we keep reading through these first 5 chapters of 2 Samuel, Al seguir la lectura de estos primeros 5 capítulos de 2 Samuel, we see that David had this instinct for mercy. vemos que David tiene un instinto de misericordia. As soon as he hears of Saul and Jonathan's death, Tan pronto como recibe la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, he writes this incredible poem about them. él escribe esta poesía increíble de la vida de ellos. It starts in verse 17 and continues for about 10 more verses. Comienza en el versículo 17 y continúa por varios versículos. And there's not one negative word about King Saul in all of it. Y no haya ninguna palabra negativa en cuanto
cuanto a Saúl en ninguno de sus escritos. Listen to some of this. Escuchen de algunas de estas palabras. In verse 23. En el versículo 23, Saul and Jonathan, beloved and lovely in life and death, they were not divided. They were swifter than eagles. They were stronger than lions. Saúl y Jonatán, nobles personas, fueron amados en la vida e inseparables en la muerte. Más veloces eran que las águilas y más fuertes que los leones. You, daughters of Israel, weep over Saul, who clothed you luxuriously in scarlet, who put ornaments of gold on your apparel. How the mighty have fallen in the midst of battle. Ay, mujeres de Israel, lloren por Saúl, que las vestía con lujosa seda carmesí y las adornaba con joyas de oro. ¿Cómo han caído los valientes en batalla? Wow, I'm reading through these words. Estoy leyendo estas palabras. Where's the anger? ¿Dónde se ve el enojo? Where's the vengeance and revenge? ¿Dónde las palabras de venganza, de odio? Right? These words are full of love. Si no, son palabras llenas de amor. Talk about loving your enemies. Hablando de amar a su enemigo. Remember all that Saul had done against David? ¿Se acuerdan todo lo que Saúl había hecho en contra de David? 16 years of David's life on the run because of Saul. Años de estar huyendo del enojo de Saúl. And yet David has nothing but praise to say. Pero David solamente tiene palabras de elogio para Saúl. And as you read through the next 5 chapters of 2 Samuel of David's rise to power, Leyendo los próximos capítulos donde David está en ascenso hacia la autoridad total, you see this instinct of mercy in David's life. vemos ese instinto de misericordia revelada en la vida de David. David's men want to get vengeance against Saul's men, Los hombres de David quieren venganza de los hombres de Saúl, but not David. pero David no. He says, not in this kingdom. En este reino no. You see, great leaders all throughout human history Grandes líderes en la historia have understood the power of mercy. entienden el poder de la misericordia. Let me give you an example. Por ejemplo, Martin Luther King Jr. el Martín Lutero. He said, repaying hate for hate only intensifies the existence of hate. Devolver odio por odio simplemente aumenta el odio. The strong person is a person who can cut the chain of hate. La persona fuerte es el que puede romper la cadena de odio. Somebody has to have enough of God in them that they can cut the chain of hate and inject love and mercy into the story. Alguna persona fuerte tiene que tener el valor para romper la cadena de odio e insertar amor. David was a man after God's own heart because he acted in mercy. David, hombre conforme al corazón de Dios porque actuaba con misericordia. To the merciful, Jesus said, God shows himself merciful. Jesús nos enseña que Dios muestra misericordia a los misericordiosos. So let me ask you this question. Entonces les hago la pregunta. Who do you need to show mercy to? ¿A quién debe usted mostrarle misericordia? Who has hurt you or betrayed you? ¿Quién ha sido la persona que le ha dado dolor o le ha traicionado? Who do you want to get vengeance on? ¿A quién busca vengarse? Who do you need to show mercy to? Es la persona a quien debe mostrarle misericordia. The third attribute of David's life El tercer atributo de la vida de David comes up as we're reading this poem of Saul's death. Aparece cuando estamos leyendo la poesía de la muerte de Saúl. You see, David was committed to giving God all the glory. Porque David estaba comprometido a entregarle a Dios a toda la gloria. You see, David grieves what Saul's death means for God's reputation. Porque David entendía lo que significaba la muerte de Saúl de la reputación de Dios. He writes in verse 19,
Él dice en el versículo 19, Your glory, O Israel, is slain on your highest places. How the mighty have fallen. ay Israel, tus héroes yacen heridos en las alturas de tus montes, ¿cómo han caído los valientes? You see, here's the thing. Saul's death was personally good for David. Para David personalmente, la muerte de Saúl fue bueno. It opened a pathway for him to be king. Abrió la puerta para que él llegara a ser coronado como rey. But David doesn't mention a word about it anywhere in that poem. Pero David en su poesía no habla nada de esta posibilidad. I heard a pastor one time say, Escuché un pastor decir en una ocasión, you can know a lot about a person's heart es posible descubrir mucho del corazón de una persona by what they celebrate and what they grieve. por medio de lo que celebra esa persona o por lo que produce llanto en esa persona. Right? Just look on social media Miren, por ejemplo, las páginas por medio social. and look at what people celebrate Miren lo que celebra la gente en Facebook and look at what people mourn and grieve, o lo que produce llanto y and it lágrimas. reveals their heart. Eso es lo que revela el corazón verdadero de You la see, persona. nowhere in here does David talk about him being king. David nunca habla de que ahora voy a ser rey. He's brokenhearted for what it means for God's reputation. Está quebrantado por lo que significa la muerte de Saúl en cuanto a la reputación de Dios. He wants to give God glory Él for quiere everything. entregar a Dios toda la gloria, todo el honor. You see, the Westminster Confession says the chief purpose of man is to glorify God. Un estudio bíblico dice el propósito principal del hombre es glorificarle a Dios. That's my job and that's your job. Es mi responsabilidad, mi deber y el deber de cada uno de ustedes. It's our job to glorify God. Me toca a mí vivir para glorificar el nombre de Dios. I love the final song we sung in worship today. Me encanta la última canción que cantamos hoy. I had to go ask Nathan and Meredith what the name of it was so I could put it on my playlist. Tenía que preguntarle a los músicos cómo se llama este coro porque lo quiero escuchar en mi playlist. And listen to some of the words we sung today. Escuchen algunas de las palabras que cantamos hoy. My whole life for your glory. Toda mi vida para tu gloria. If my days tell a story, Si mis días contara una historia, let it be of you only. que sea la historia de ti solamente. That's our chief goal in life, is to bring glory to God. Es la meta principal de la vida mía, la tuya, de traer gloria al nombre de Dios. So David, a man after God's own heart, David, hombre conforme al corazón de Dios, he had this posture of submission. tenía esa postura de sumisión He had total, this instinct of mercy, tenía ese instinto de misericordia and he was dedicated to bringing glory to y God. estaba totalmente dedicado a traer gloria al nombre de Dios Altísimo. And despite these three amazing qualities in David's life, Y al ver estas tres cualidades en la vida de David, these first 5 chapters reveal a couple sad truths we also see. estos primeros 5 capítulos también narra algunas partes tristes de la vida de David. That allows us to realize that maybe David isn't the ultimate king Israel's looking for. Eso nos enseña que David no es el último rey que estamos buscando. Write this down in your notes. Escriben esto en sus apuntes. Why is David not the king we're looking for? ¿Por qué David no es el rey que buscamos? Well, because David compromises his character. Porque segundo, David vende su carácter, negocia su integridad. We find a list in chapter 3 of all of David's wives. En capítulo 3 descubrimos una lista de las mentiras de David. At this point, David has 6 wives, Ya en ese capítulo David ya tiene 6 mujeres, 6 esposas. which was pretty common for kings in those days to take multiple wives because they could. Era muy común en aquella época que los reyes tenían varias esposas. But God said not to do that for the kings of Israel. Pero Dios había prohibido esa tradición
para los reyes de Israel. Back in the book of Deuteronomy, Ahí en el libro de Deuteronomio, God instructed kings not to do that. Dios le había dicho a los reyes de Israel, no hagan conforme a la sociedad. And tragically, David went along more with society than with God's word. Trágicamente, David vivía conforme a la sociedad y no conforme a la palabra de Dios. So, which leads us to the question, Nos hace preguntarnos, in our life, where do I tend to go along with society more than God's word? ¿en mi vida personal vivo conforme a la palabra de Dios o cómo vive el mundo? Where do I sell my integrity out because society says it's okay? ¿Dónde vende mi integridad porque la sociedad dice, está bien? Where do I make excuses because everybody else is doing it? Donde uso como excusa, bueno, todo el mundo lo hace, yo también lo hago. So if society celebrates it, Entonces, si la sociedad celebra algo, if society says it's si okay, la sociedad dice, está bien, if everybody else is doing it, todo el mundo lo hace, but if God's word says not to, pero si la palabra de Dios dice que no lo haga, I want to obey God's word yo quiero hacerle caso a la palabra de Dios and not society. y no a la sociedad. That God's word becomes greater than culture's word. Porque la palabra de Dios es mayor que la palabra de la cultura actual. When we get to the end of chapter 3, Al llegar al final del capítulo 3, we find this disturbing incident involving David's first wife. vemos algo de un incidente en cuanto a la primera esposa de David. David's first wife, Michal, King Saul's daughter. La hija del rey Saúl, Mical, All indications are they had a good marriage. She was a parece que good tenía un wife. buen matrimonio. In fact, at one point, she even risked her own life to protect David. Aún en una ocasión ella arriesgó su propia vida para salvar la vida de David. Well, after David was exiled and went on the run for his life, Y después de que David se huyó para salvarse la vida, King Saul married off Michal to another person. el rey Saúl tomó Mical, la esposa de David, y la hizo casarse con otro hombre. And so a lot of years have gone by now. Entonces ya llegamos a esta altura, han pasado años. Michal and her new husband have developed a family. Mical y su nuevo marido ya tienen su propia familia, But David decides he wants Michal back. pero David ya tiene más poder y él quiere que regrese Mical. Not because he misses her, No tanto porque la extrañaba como esposa, but because this would give him an alliance with the house of Saul. sino estaba buscando una alianza política con la casa de Saúl. It says in 2 Samuel chapter 3 verse 14, Dice ahí en 2 Samuel capítulo 14, then David sent messengers to Ishbosheth, Saul's son, saying, "Give me my wife Michal, for whom I paid the bridal price." dice, David envió mensajeros a decirle a Isboset, hijo de Saúl, devuélveme a mi esposa Mical, por la que di a cambio 100 prepucios de filisteos. And Ishbosheth sent and took her from her husband. Por tanto, Isboset mandó que se quitara para ti al hijo de Laís, que era su esposo. What stands out to me in this whole story Pero al final y cabo de toda esta historia, is how David's heart was hardened or callous towards Michal. como el corazón de David se había endurecido en cuanto a la vida personal de Mical. To David, women were pawns to be used. Para David parece que las mujeres eran simplemente piezas para mover de un lugar para otro. You might be thinking of the story with Bathsheba, ¿Se acuerdan la historia de Betsabé?
We're going to get there in a few weeks. Vamos a hablar de ella en algunas semanas. But that story doesn't come out of nowhere. Pero esa historia no llega de la nada. That story is the result of a dark problem in David's life that was growing. La historia de ella es el resultado de un lugar oscuro en el corazón de David. There were seeds of reoccurring sin that led to that. Había semillas de pecados repetidos que produce la historia de Betsabé. So let me ask you this question. Entonces nos hace la pregunta. Where are seeds of reoccurring sin showing up in your life? ¿Hay lugares de semillas que se repiten, semillas de pecado que se repiten en la vida? You see, if you were to commit some grave sin 4 or 5 years from now, Porque, por ejemplo, si en 4 o 5 años usted comete un pecado asqueroso and you're trying to think back, where did that start? y usted, ¿dónde fue el comienzo de lo que yo hice ahora? What small seeds ¿Cuál semilla tan pequeña of sin have you allowed in? de pecado ha dejado entrar en su corazón? Where have you gone with society's way rather than God's way? Donde quizás la sociedad tenía más influencia que la palabra de Dios. What excuses have you made to say that was okay? ¿Cuáles son las excusas que usaste para decir, bueno, está bien? Where have you rationalized God's word? ¿Dónde está racionalizando la palabra de Dios? You see, what happens in David's life starts small. Porque lo que pasó en la vida de David comenzó con como una pequeña semilla. But small excuses of sin lead to explosive sin. Pero pecados chiquititos resultan en pecados gravísimos. And so our prayer is that the Holy Spirit would help us deal with it now while it's small. Entonces, nuestra oración es que el Espíritu Santo trate con nosotros en el principio, Rather than having a Bathsheba moment later on in our life. para no tener un momento como de David y Betsabé más en el futuro de la vida. But here's the final thing. Pero, por último, What reveals that David might not be the king we should be looking for lo que muestra que para nosotros que David no es el rey, el último rey que buscamos, is that David failed to address Israel's deepest problems. que David no pudo tratar el problema más grave en la vida real de Israel. If you haven't already read the first 5 chapters of 2 Samuel, Si no ha leído los primeros 5 capítulos de 2 Samuel, it's in our summer reading schedule. es parte de nuestro horario de la lectura bíblica del verano, And you can check out our whole summer reading schedule by scanning the QR code in front of you. donde puede ver el cronograma de las lecturas al buscar el código QR. I hope you'll take time to read these chapters because they record some of the craziest stories in the Bible. Espero que lean estos capítulos porque narran algunas de las historias más locas en la Biblia. Let me just describe and summarize some of the stories of these chapters. Por ejemplo, David is anointed king in chapter 2, en el capítulo 2, David es ungido como rey, but Ishbosheth, Saul's son, decides to anoint himself king. pero el hijo de Saúl, Isboset, decide ungirse a sí mismo como rey. So now you have 2 kings, Ahora hay 2 reyes en Israel. 2 rival kings. Son rivales. David in the south David en el sur, and Ishbosheth in the north. Isboset en el norte. And Ishbosheth has Abner as the general of his army, Isboset tiene como comandante del ejército Abner and David has Joab as general of his army. y David tiene Joab como su general. And these 2 generals decide to let their armies have a battle. Entonces estos 2 generales deciden que los 2 ejércitos se enfrenten, So una batalla. when they get together, Donde vienen y se unen Joel and Abner says, I have an idea.
los dos generales concuerdan una idea. Instead of all of us fighting, En vez de tener los dos ejércitos enteros en una batalla, let's pick 12 men each, cada uno va a elegir los 12 mejores soldados de su ejército and they'll fight each other. y esos 12 se enfrenten en la batalla Last man standing wins. para declarar que el último hombre parado gana. So it says that as they went to fight, Entonces la Biblia dice, llegaron esos 12 a encontrarse contra los 12 del enemigo. listen, these stories are like rated R, mature for audience only La, stories. la verdad es que esta historia tiene un rating R para adultos mayores, ¿no? Right? It says that they grabbed each other by the beard and they plunged knives and swords into their stomachs. Que cada uno le agarró la barba del otro y le metió un cuchillazo en el estómago. There's blood everywhere. There's people dying everywhere. Sangre, muerte. Right? And there's a couple guys that are left living from David's team. Los últimos dos con vida eran del ejército de David. David wins, David gana. and so Abner starts running away. Entonces Abner, el ejército del Isboset, comienza a huir. So as Abner's running away, Abner, al huir, Job's brother starts chasing after him. el hermano menor del otro general, Joab, comienza a correrle. So Job's brother, a guy named Asahel, is running after him, and Abner's saying, "Stop! The battle's over." Entonces este pibe, Atael, este niño, Atael, está corriéndole al otro y el general dice, para, no me persigas, And he keeps chasing after pero him. sigue. And Abner again says, "Stop! The battle's over. Stop chasing me." Abner está diciendo, para, ya ganaron. And so, but Asahel keeps chasing him. Pero Atael, el pibe, lo sigue corriendo. So Abner stops and turns around with his spear, Y de repente Abner para y da vuelta con su espada and Asahel runs right through it. y el tipo no pudo parar y se enclavó. Again, blood, Otra vez sangre, death. muerte. And so Abner goes back to the north, Entonces Abner vuelve al norte and he goes and he sleeps with one of Saul's concubines. y duerme con una de las concubinas de Saúl. Now Ishbosheth is getting mad. ¿Cómo? Ishbosheth Is- is getting mad Ahora se enoja mucho Isboset because his general is sleeping with his stepmom. porque el general está acostado con su madrina. And he's thinking, like, is he making a play trying to win the throne? Está este general tratando de derrocarme y tomar mi lugar como And rey. so they have this confrontation. Entonces, otra confrontación. And Abner is tired of being treated like a servant. Entonces, Abner, el general, se cansó de ser tratado como un sirviente. So he defects and he goes to join Team David. Entonces, él cambia de lado, rechaza su reino y va para unirse al lado de David. So Abner has a secret meeting with David Entonces, Abner tiene su reunión secreta con David to join an alliance. para unirse con él. And Job sees it. Y Joab lo ve. Remember, Abner killed Job's brother. Acuérdese, Abner lo mató al hermanito de él. And so Job says, "Hey, Abner, as we do this alliance, we have some things we need to talk about in private." Entonces Joab le dice a Abner, el otro general, que ahora se une con David, debemos hablar algo en secreto Why don't aquí. you come with me behind the tent, out back. Venga conmigo atrás de la carpa. Let's talk through some details. Vamos a hablar algunos detalles. Job gets Abner outside all alone in the dark. Entonces Joab le convence a Abner a salir con él He takes out a knife. y ahí saca un cuchillo. Guess what he does? ¿Sabe lo que hizo? He stabs him in the stomach. Otro cuchillazo en el estómago. More blood, Más sangre, more death. más muerte. Here's the story of what's taking place. Esta es la historia de lo que ha pasado. It's a mess everywhere. Dolor, derrota por todos lados. Finally, after 7.5 years, David is king over a unified Israel. Por fin, después de 7 años y medio, David es rey sobre ambas partes de Israel. But David inherits this deeply divided kingdom. Entonces David, hereda un reino dividido. It's a mess. Es un lío.
Pretty soon, David will be able to bring a season of peace to Israel. En el futuro, David va a traer un período de paz para Israel. It won't last forever. No va a durar para siempre. Pretty soon, the peace is going to end. Ya llegará el momento del punto final de la paz. You see, here's what I'm trying to say. Es lo que quiero decir con esto. Israel's problems were even too deep for a righteous ruler like David. Los problemas de Israel eran demasiados graves, aún para un gran hombre como David. It doesn't matter how good your government or your system is. No importa cuán bueno que sea el gobierno o los sistemas, There are some problems that are so deep, even good government or kingdoms can't hay fix. problemas tan graves que ningún gobierno jamás puede resolver. I think what I'm trying to say Lo que estoy tratando de decir is our world needs a different savior, one that can heal us in the places that government can't. Lo que estoy diciendo es que nuestro mundo necesita un salvador que puede resolver los problemas que ningún gobierno puede tocar. You see, David couldn't fix the sin problems in Israel. Para David para arreglar el problema del pecado en Israel. You see, this doesn't lead us to despair, but to hope. Eso no nos lleva para el momento de estar totalmente deprimido, sino para el lado de esperanza. Because one day, from the tribe and the lineage of David, Porque llegará el día desde de la tribu de David, de Israel, another king will be born, nacerá otro rey, a savior who is Christ the Lord. un salvador de la nación de la tribu de Judá. Es Cristo el Salvador. And he'll use his power Y él con su poder, not to take, no para tomar, but to lay his life down. sino para entregar su vida, He'll give his life va a for, entregar su vida for those who follow him para los que lo siguen, and even for his enemies. aún para sus enemigos. And through his life and death and Y resurrection, por medio de su vida, muerte y resurrección, he'll release a power into the world va a liberar un poder, that will heal us in our most broken un places. poder para sanarnos en los lugares más destruidos de nuestra vida. David is not the king we need. David no es el rey que buscamos, Jesus is. Jesús es el rey. So let me invite you to stand to your feet all over Entonces this les room. invito a ponerse de pie conmigo. Let me give you one final thought. Quiero dejar un último pensamiento. As David assumes the throne, David, al asumir el trono, it's all a mess. problemas por todos lados. We talked about some of those stories just now. Hablamos de algunas de las historias de dolor. There's adultery, Adulterio, there's murder. homicidio. It's a mess. Qué lío. But even in the mess that David was in, Pero aún en medio de todo ese gran conflicto, God was sovereign to accomplish his purpose. Dios soberano va a cumplir con sus propósitos. When Jesus came to earth, Cuando Jesús llegó a la tierra, the world was a mess. el mundo estaba en un lío tremendo. There was murder. Homicidios. King Herod had all the children under the age of 2 put to El death. rey Herodes mató a todos los niños de Belén menos de 2 años de edad. Rome was an oppressive ruler. El imperio romano era un imperio opresivo. When Jesus came to earth, it was a mess. Cuando llegó Jesús, llegó un mundo lleno de conflicto. But God was sovereign Pero Dios es soberano to still accomplish his purpose para cumplir con sus divinos propósitos in the middle of divinos the mess. en medio de todos los líos. And your life might feel like a mess right now. En la vida tuya o la mía quizás haya un lío. And what I came here to say to you Pero lo que quiero decirles is that God is still sovereign Dios el soberano in the middle of your en mess. medio de todos los problemas. And God can still accomplish his purpose Porque Dios quiere cumplir con sus propósitos in the middle of your mess. en medio de todo. So let me invite you to bow your head and close your eyes. Entonces, oren conmigo en esta mañana.